¿Cómo están? Yo soy Leonardo, espero que estén guardando su sana distancia y que estén cuidándose mucho desde donde sea que me estén viendo en estos momentos. Hoy vine a desmentir un mito para ustedes. Dirán, ¿por qué? Pues sí, yo creo que la mayoría hemos llevado gramática en la escuela y nos hemos preguntado más de una vez, ¿y esto para qué sirve? Nos han dicho que es para hablar bonito. Sin embargo, ¿para qué más puede servirnos? Pues resulta que tener una buena gramática puede salvarnos de un apocalipsis. Si nosotros viviéramos en un mundo sin gramática, sería un mundo aterrador. Entonces, tal vez ahora suene un poco raro lo que estoy diciendo, pero si me acompañan, les voy a enseñar cómo no volverse locos con el idioma. De lo primero que necesitamos hablar es de la sintaxis, que no es la única parte de la gramática, pero sí la más importante. Y que no es otra cosa que la manera en la que ordenamos nuestras oraciones. Qué partes elegimos decir primero y qué partes elegimos decir después. Evidentemente esto es muy importante porque si le diéramos otro orden a nuestras palabras estaríamos diciendo algo completamente diferente. Sería como si viniéramos de otro planeta y estuviéramos hablando un idioma completamente distinto a todo lo que se habla en el mundo. Piensen en Yoda adulto. No Baby Yoda, ese meme dejémoslo en paz por un rato. Yoda adulto cambia las palabras de manera que sus oraciones se oyen muy extrañas. Eso es pura sintaxis. Ya es de mañana y quiero mostrarles una cosa que inventé que a mí me gusta llamar un tendedero de oraciones. ¿Qué mejor manera de explicar la sintaxis si no es el orden de las palabras dentro de una oración que intentar cambiarlas como si estuviéramos colgando piezas de ropa? Volveremos a esta parte más adelante cuando les dé ejemplos. Comencemos hablando del gerundio. El gerundio es la manera en la que conjugamos verbos para hablar de acciones que se desarrollaron durante el pasado o que se están desarrollando en el presente. Es decir, estaban caminando, íbamos corriendo. El problema con el gerundio es que puede ser muy tramposo, así como puede ayudarte mucho. Si no sabes utilizarlo, significa que estarías viviendo en un hueco temporal. ¿Dónde se desarrollan tus acciones? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? ¿Quién sabe? Debo de ser muy insistente con esta última parte. El gerundio solamente se utiliza para oraciones con una duración prolongada. Es decir, si yo digo, Laura está gritando o Laura está gritando todo el tiempo. En el primero de esos ejemplos, no sé cuánto tiempo estuvo gritando Laura, por eso la oración funciona. Y en el segundo, Laura está gritando todo el tiempo, tengo una duración larga durante la cual Laura grita. Sin embargo, si yo dijera, Laura está gritando tu nombre, Francisco, es mucho más rápido gritar Francisco que decir Laura está gritando tu nombre, Francisco. Esa es una clave muy importante. Si la oración que estamos diciendo es más lenta y tarda más tiempo que la acción que se está desarrollando, el gerundio tiene un uso incorrecto. La segunda regla del gerundio es que no puede utilizarse para el tiempo futuro. El ejemplo más obvio que se me ocurre es este. Laura jugando póker mañana. Evidentemente aquí hay un error. El error es que estamos hablando como si fuéramos cavernícolas. Laura quiere queso. Laura jugando póker mañana. La corrección que parecería de sentido común es Laura estará jugando póker mañana. Sin embargo, esto también es un error. ¿Para qué complicarnos tanto? Con decir Laura jugará póker mañana se entiende la idea. Aquí el gerundio sobra y está hablando de algo que ni siquiera ha comenzado, así que es imposible que se esté desarrollando. Por tanto, en el futuro no se utilizan gerundios. Ahora hablemos de anfibologías. La palabra viene de la misma raíz griega que anfibio, como las ranas y los sapos, es decir, dos cosas al mismo tiempo. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues simple. Una anfibología es una manera de hablar en donde no queda completamente claro a qué nos estamos refiriendo. Estamos siendo inciertos. Entonces, imagínense a un personaje como Dorian Gray de Oscar Wilde, que un día despierta convirtiéndose en mujer, se ve al espejo y se está convirtiendo en mujer, y llega un momento en el que no sabe qué es, si sigue siendo Dorian Gray o es esa señora que ve en el espejo. Algo así es la anfibología, es como si fuéramos Dorian Gray pero a la hora de hablar. Si todavía no queda claro, pongo el ejemplo menos sutil que se me ocurre. Compró un carro y una alcancía y pensó que era inútil.
Esta frase está perfecta para confundir a quien sea que te esté escuchando. Sabemos que se compraron dos cosas, pero ¿cuál de las dos fue inútil comprar? ¿El carro o la alcancía? Si eso no se aclara, estamos cayendo en una anfibología. Aquí viene un ejemplo bastante más complicado. Mi prima y su amiga tuvieron un baby shower en su casa. A primera leída esto puede parecer normal. Sin embargo, en su casa, ¿en la casa de quién? ¿De la prima o de la amiga? Las anfibologías solamente pueden resolverse agregando la partícula de la oración que falta, la parte de la oración que nos va a ayudar a entender de qué se nos está hablando. Como por ejemplo en el caso del baby shower, pues podemos decir la casa de la primera y sería la casa de mi prima, o decir la casa de la segunda y sería la casa de su amiga. Si no hacemos eso, entonces como escuchas de esas oraciones estaremos completamente perdidos. La tercera corrección gramatical que tenemos que hacer es quitar los solecismos, que son los errores más complicados que tenemos en el habla porque son los más comunes y la mayoría de esos no parecen errores, simplemente parecen formas de hablar cotidianamente. La sintaxis está completamente basada en la concordancia, es decir, es como hacer pares de calcetines. Hay que juntar las partes que van naturalmente juntas. Si tenemos una oración en la que estamos refiriéndonos a mujeres, tenemos que utilizar puros artículos que sean femeninos. Las, unas, una, ellas, ella. Y lo contrario si estamos usando una oración en donde estemos hablando de hombres. Los solecismos son los momentos en donde por el vicio del habla decimos cosas que no tienen concordancia. Si alguna vez ustedes vieron o leyeron Alicia en el País de las Maravillas, las cosas que suceden muchas veces parecen ilógicas. Eso es el solecismo si lo trasladamos a la forma de hablar. Decir oraciones que tienen bastante de absurdo y que no nos damos cuenta al momento de que las decimos. Pero ahora que vamos a analizarlos vamos a percatarnos de qué tan ridículas suenan realmente. En este punto sí me voy a tener que ir paso a pasito, yendo cada caso en particular, y vamos a empezar hablando de cuyo. Cuyo es una palabra que se presta a mucha confusión porque tiene un uso muy limitado. Además de ser un hermoso animalito bebé, cuyo es un adverbio, es decir, que es una palabra para indicar las circunstancias o la manera en la que se realiza una acción. Hay muchos adverbios diferentes, pero cuyo muy en particular se refiere a algo que es parte de otra cosa. Se me ocurrió un ejemplo medio asqueroso, pero ni modo. El enfermo cuya mano se está pudriendo. Estamos hablando de la mano del enfermo. Entonces tenemos que decir el enfermo cuya mano. Sí, cuyo tiene un uso muy específico y sí, la mayoría de las veces que decimos cuyo lo estamos diciendo mal. Tengo un ejemplo que para el que ni siquiera tengo que sacar el tendedero, que es Arturo leyó las normas de la fábrica cuyas debía seguir. En ese caso no debemos decir cuyas, debemos decir las cuales. Sin embargo, hay una especie de inercia de sentirse obligado a decir cuyo. Pues si las normas son de la fábrica, entonces cuyo está bien dicho, ¿no? O sea, las normas de la fábrica, fábrica cuyas normas, tiene sentido. Pero no, quien está siendo el sujeto dentro de la oración es Arturo. Es como si dijéramos que las normas son parte de Arturo, son parte de su cuerpo, parte de lo que él es, lo cual es incorrecto. Luego tenemos el uso que es muy complicado de la palabra sí. ¿A qué me refiero con sí? Decir consigo, contigo, conmigo, por sí, para sí, en sí. El sí es tan complicado porque es como la palabra cuyo, tiene aplicaciones muy específicas. El sí se va a utilizar siempre como si fuera un reflejo, como si fuera un espejo. Toda oración, toda acción en donde el sujeto se vea reflejado a sí mismo, esa es una oración donde se puede utilizar la palabra sí. En todos los casos en los que eso no suceda, tendrás que elegir el otro pronombre que tengas en la lista de opciones. Chécate esto. El siervo volvió a la vida por sí mismo. Y quiero que te lo imagines muy gráficamente, como si tú fueras el siervo y tú tuvieras que regresar a la vida y entonces hablaras contigo mismo y le dijeras, yo mismo, ayúdame a volver a la vida. Entonces, ya que tú regresaste y tú te ayudaste a regresar a la vida a ti mismo, entonces dices, el siervo volvió a la vida
por sí mismo, sin ayuda de nadie. Se reflejó en su misma acción. Y si ese ejemplo te pareció raro, agárrate, ahí te va otro. Estaba solo consigo. Si tú sigues las reglas, te vas a dar cuenta que eso también se puede decir. ¿Cómo estarías usando mal la palabra sí si dijeras la ardilla y tú caminaron contigo? O sea, como la ardilla y tú ya venían caminando de antes y tú apareces de nuevo después y entonces se encuentran contigo y ahora van los tres caminando juntos. ¿O cómo explicas eso en palabras normales? Ya sé que llevo un rato hablando de ciervos que vuelven a la vida, pero esto es diferente. El tercer caso es el de las preposiciones, esas cosas horribles que te hacen aprenderte en lista en la primaria. Y son todavía más horribles si hablamos del caso más raro, confuso e imposible de entender de todos, que es ¿en base a o con base en? ¿Alguien sabe cuál es la manera correcta? Porque hay gente que dice que es con base en y hay gente que dice que es en base a. Si un diccionario te cacheteara, te diría es con base en. Y tiene mucho sentido porque si es un objeto como un jarrón o algo que tiene una base, digamos que pones sobre una mesa, entonces no es un jarrón en base a la mesa. No se basa en la mesa, es un jarrón que tiene su base en la mesa. Jarrón con base en la mesa. Y estoy hablando de jarrones. Si hablamos de cualquier otra cosa, aplican las mismas reglas. Para darte una idea más completa, ahí te va otro. De acuerdo a, se puede. De acuerdo a Mario, de acuerdo a Fátima, tenemos un acuerdo con esa persona. De acuerdo con, también se puede. De acuerdo con mis cálculos, por ejemplo, si eres matemático o estás previniendo un desastre con la ciencia, de acuerdo con mis cálculos, pero de acuerdo de. ¿De acuerdo de a qué te refieres? Los siguientes tres casos son los más sencillos, así que los voy a explicar lo más rápido posible. Primero tenemos uno que es la no concordancia entre género y número. Esto está sencillo. No podemos decir una piñas, tenemos que decir unas piñas. Al igual que no podemos decir el madre naturaleza, la madre naturaleza, o la fuego, el fuego. El siguiente caso sería una especie de trabalenguas que se hacen los pronombres y que esto es muy común entre la gente que apenas está aprendiendo español. Se me olvidó, en vez de eso decir me se olvidó. Se te fue, te se fue. Y el tercer error, que es el más común que tenemos aquí en México, que es comerse las preposiciones. Comerse es muy literal para varias de estas oraciones. Aquí, ¿quién sabe hacia dónde se fue la preposición? No voy a hacer la comida. Es como si el verbo se hubiera tragado el a. Así está mucho mejor. No voy a hacer la comida. A hacer la comida. Si me salta la preposición, no solamente no voy a hacer la comida, no voy a ningún lado. Y eso es todo por ahora. Así que antes de despedirme, ¿por qué no hacemos un breve repaso? Primero, hablamos de la sintaxis y de cómo el orden de las oraciones puede afectar lo que estamos diciendo. Segundo, hablamos del gerundio, de cómo este solo se utiliza en presente y en pasado y está refiriéndose siempre a una acción con duración prolongada. Tercero, lo que es la anfibología y la incertidumbre que nos da cuando una oración no tiene sus partes completas. Y finalmente, cuarto, el solecismo y cómo al romperse la concordancia en una oración, lo que decimos quizás no suene lógico. Y ustedes me dirán, Leonardo, ¿existen maneras de romper estas reglas? Sí, hay al menos dos. Una de ellas, yo no elegí el nombre, les digo de una vez, son los idiotismos, que son maneras en las que se hace un solecismo pero este es aceptado. Como por ejemplo decir en lo absoluto. Te sientes bien en lo absoluto. Es una manera de decir no, pero no estás diciendo no. No se entiende bien qué estás diciendo exactamente. Otro caso es a pie juntillas. Esa expresión es un desastre, todo está mal. Pie debería ser pies, juntillas debería ser juntillos, el a no va en esa oración. Sin embargo, a pie juntillas se utiliza como una expresión para decir que viene inmediatamente después. Y ese es el único uso que tiene y por eso se permite. El otro caso es con la palabra le. Hasta hace poco le se consideraba que estaba mal utilizado en casi todos los casos. Sin embargo, ahora que está surgiendo mucho el lenguaje inclusivo, cada vez se está viendo mayor reconocimiento a esta palabra y bueno, no sabemos qué sucede en el futuro, pero si este cambio es para bien, pues venga.
Espero les haya gustado este video y espero igualmente vernos en otra ocasión. Y pues sería todo de mi parte. Chao.